Buenas tardes, maestra y compañeros. Nosotros vamos a exponer el tema la antropología. Somos el equipo Dinamita, conformado por Diana Valenzuela, Gerson Herrera, Celeste González y su servidor Sebastián Díaz. Las raíces del término. El término antropología procede del latín y significa estudio del hombre. La disciplina que lleva este nombre se ocupa del origen y desarrollo de las culturas humanas, así como sus rasgos y de la forma en que estos se mantienen o se transforman a lo largo del tiempo. Aunque la antropología es una denominación genérica que engloba varias disciplinas particulares, el uso más frecuente del término es el que se refiere a la antropología social y cultural. Objeto de estudio y disciplinas particulares. Todo el elemento de cultura humana parecerá caer en los confines de la antropología. Esto quiere decir que hay elementos que distinguen esta de otras disciplinas y que permiten ayudar con mayor claridad su objeto de estudio. El objeto central del acercamiento antropológico radica en la descripción y explicación de las diferencias y las semejanzas que pueden identificarse entre varios grupos humanos adentro de un mismo grupo o a lo largo del tiempo. Esto data a donde la cultura e instituciones consisten con mayor medida en la cultura y las cuales son comunes en la sociedad a distinguir durante la madera. Durante las décadas recientes, una creciente inclinación por analizar enfoques antropológicos, grupos y aspectos culturales de la sociedad moderna. Uno de los rasgos característicos del estudio antropológico es el uso del método comparativo. La antropología se ha ocupado de las culturas no alfabetas. Durante este periodo, las disciplinas sociales utilizaban como herramienta de análisis la comparación para reconocer las diferencias y las variaciones entre culturas o el cambio cultural a lo largo del tiempo es indispensable para poder comparar. La antropología se ha ocupado de las culturas no analfabetas. Esto significa que se trata de grupos que no conservan ni generan registros escritos de su pasado, sino que transmiten sus normas, culturas y sus tradiciones por vía oral. Lo que convierte a un antropólogo en un observador participante es el hecho de que debe introducirse personalmente en la comunidad, entablar relación con sus miembros, incluso aprender el idioma o el dialecto local y sumergirse en la cultura del grupo para conocerla y analizarla. Las grandes divisiones de la antropología. Se estableció una primera gran división entre la antropología física y la que se ocupaba de aspectos socioculturales. Con el tiempo, la primera se ha convertido en una rama de la biología humana, que por tanto cae fuera de nuestro campo de interés. La segunda ha recibido diversas denominaciones, según la tradición cultural a la que hagamos referencia. En la tradición estadounidense se le denomina antropología cultural, mientras que en Europa se le conoce como etnología. Otras especialidades del vasto territorio de la antropología decimoníaca han desarrollado un enfoque y herramientas de análisis propios, ganando distancia frente a la disciplina madre. Así, la arqueología se ha consolidado como un campo autónomo de investigación, mientras que la antropología lingüística se ha convertido en una subdivisión de la lingüística. Naturalmente, esta especie de desmembramiento de las que fueron ramas de la antropología no han anulado sus internas conexiones ni su permanente interrelación. Lo que sucede es que cada uno de estos campos se ha desarrollado tanto que el entrenamiento de sus futuros profesionales se ha vuelto demasiado largo y complejo como para que un solo individuo pueda abarcar por sí mismo varias especialidades. La antropología cultural.
La antropología cultural es la rama principal y más general de la antropología. Su propósito central es el estudio de la cultura humana. Como puede imaginarse, el concepto central de la antropología cultural es el de cultura. Pese a que se trata de un concepto difícil de definir, puede decirse que la cultura es todo aquello que los individuos aprenden en tanto miembros de su sociedad. De hecho, solo los seres humanos pueden crear, transmitir y producir una gran gama de experiencias, habilidades y conocimientos a sus semejantes. Solo el género humano posee un lenguaje completo y otros símbolos que comparte con sus congéneres. Solo él es capaz de producir una cantidad variada de herramientas y de utilizarlas para llevar a cabo un plan preconcebido. De ahí que la cultura se entienda como algo exclusivo de las sociedades humanas. Pero si bien la cultura distingue al ser humano de otras especies animales, no existe una sola cultura humana, sino una variedad de culturas pertenecientes a distintos grupos o sociedades humanas. Las culturas se diferencian unas de otras por las diversas formas de actuar y pensar, de comunicar ideas, sentimientos y emociones. Pues bien, el propósito fundamental de la antropología cultural es precisamente el estudio de la diversidad cultural, es decir, de las similitudes y diferencias entre las muchas culturas que han existido y existen en el mundo. Para cumplir sus propósitos, la antropología cultural se interesa por todas las culturas humanas, en el pasado remoto tanto como en el presente. Por todas las formas de comportamiento humano que pueden ser relevantes a sus objetivos de estudio, aunque muchas veces debe apoyarse en rastros dejados por sociedades pasadas, por lo general, su investigación requiere el trabajo de campo mediante una participación intensa dentro del grupo estudiado. Origen y desarrollo de la disciplina. Todos los grandes centros de civilización antigua, como China, Egipto y Grecia, desarrollaron algún interés antropológico. La razón de ellos es muy clara. En mayor o menor medida, todos extendieron su influencia hacia fuera de su propia civilización, entrando en contacto con grupos étnicos y sociales, lo cual esto nos quiere dar a entender que ellos desarrollaron la disciplina gracias a que se tenían que comportar socializando con las demás culturas. Eso despertó una natural curiosidad por conocer las causas de las variaciones físicas y culturales, e incluso generó algunas vagas explicaciones relacionadas con el clima o geografía. Los filósofos de la Ilustración también generaron una gran cantidad de materiales y reflexiones con tintes antropológicos. Entre estos avances se encontraron las primeras clasificaciones de las razas humanas, la descripción de las eras arqueológicas que dio una idea sobre la edad del hombre. La perspectiva evolucionista. La antropología comienza a desarrollarse como una disciplina autónoma. La antropología comenzó a desarrollarse como esta disciplina, ya que se dio bajo la poderosa influencia de la teoría acerca de la evolución de las especies. Se pensó que la evolución cultural de los grupos humanos corría paralelamente a la evolución biológica y del género humano. Los primeros estudios de la diversidad cultural pensaron que la cultura humana se desenvolvía a través de los estados o fases sucesivos, los cuales eran muy complejos, más que los anteriores y acercaban más al estilo de vida europeo. Parte de la noción de que todas las sociedades humanas arrancaron en el mismo punto en el pasado. La perspectiva evolucionista apoyaba el método comparativo. Esta visión lineal fue la evolución humana. Impone como una tarea fundamental la descripción y clasificación de todas las sociedades y culturas en una gran gradación progresiva desde el estadio más primitivo hasta el moderno. Durante ese tiempo, se pensaba que el proceso de perspectiva evolucionista era de las sociedades humanas que se vuelven más complejas, más heterogéneas y más recientes. El nombre del antropólogo norteamericano, el cual creó Ancient Society,
estuvo de acuerdo con este autor, la evolución de la cultura relacionó a través de tres estadios básicos que a su vez tenían una fase inferior y una superior. Los tres estadios básicos fueron el salvajismo, la barbarie, la civilización, que a su vez tenían una fase inferior y superior. Durante este tiempo hubo cambios en las costumbres sexuales, las cuales se dieron por Morgan. Morgan prohibió varias de estas que se utilizaban en ese entonces, la cual fue el apareamiento entre hermanos, el matrimonio monogímico característico de la civilización, la institución del matrimonio con varias mujeres, las restricciones más amplias del incesto y el promicidad del salvajismo inferior. Críticas al evolucionismo y corrientes del siglo XX. La idea de una evolución lineal frecuentemente impedía comprender la existencia de discontinuidades, es decir, de prácticas culturales que no correspondían al supuesto nivel de evolución en que se encontraba una sociedad. Tampoco permitía explicar cómo era posible que un grupo saltara etapas de civilización por la influencia, por ejemplo, del contacto con otra cultura más avanzada. El difusionismo. Dos corrientes importantes se desarrollaron en reacción contra el evolucionismo cultural. La primera de ellas se conoce como difusionismo. Lo que en realidad se observa es la existencia de desarrollos culturales diversos en las distintas áreas geográficas, de manera que tal vez sea posible identificar unas cuantas culturas originales que se difundieron alrededor del mundo. En sentido general, el enfoque difusionista es pertinente y arroja luz sobre un hecho fundamental. La transmisión de rasgos culturales de una sociedad a otra es tan frecuente que en la actualidad casi cualquier elemento de una cultura puede ser rastreado hasta sus orígenes en otra. Consideremos, para ilustrar el punto, los alimentos que componen nuestra dieta básica, las creencias religiosas de los mexicanos, las instituciones políticas, la lengua y tanto otros elementos de la cultura del México actual. Seguramente, en la mayor parte de los casos encontraremos que nuestros rasgos culturales fueron adquiridos y asimilados a través de la migración y la difusión. Sin embargo, el intento de utilizar este enfoque para explicar las semejanzas entre grandes civilizaciones se ha topado con serias limitaciones. Por un lado, produce una frecuencia que un rasgo que es en apariencia similar tiene significados profundamente distintos de una cultura a otra, por lo que la idea de este se ha transmitido por difusión, se queda en un plano muy superficial de la explicación. Visiones pluralistas, particularismo y relativismo. Lo que fue la segunda corriente surgió a principios del siglo XX. Tiene como característica central el relativismo cultural. Esto ha influido profundamente en todas las escuelas antropológicas de ese siglo. El fundador de las escuelas antropológicas durante el siglo XX fue Franz Boas. Franz Boas criticó el evolucionismo, mostrando que hay instituciones y costumbres que se desarrollan a órdenes temporales de distintos a los que hace prever el progreso lineal de las culturas. La aportación más duradera de Boas fue el relativismo cultural. Tendencias y enfoques recientes. Junto con el surgimiento de corrientes relativistas, se producían en Europa tendencias que convergen en la idea de estudiar el conjunto de los elementos culturales como parte de un sistema, aunque con distintos matices.
Por un lado estaba la escuela funcionalista de Bronislaw Malinowski. Por el otro lado cultural funcionalismo de Radcliffe Brown, así como el estructuralismo de Levi Strauss, todas las escuelas han sido analizadas con cierto detalle en la unidad anterior y por ello serán tratadas aquí. Mencionemos, sin embargo, que en las últimas décadas del siglo XX florecieron por las influencias de estos autores varias versiones del funcionalismo y del estructuralismo, que han alcanzado muy altos niveles de complejidad. Ha aumentado de manera considerable la capacidad para recabar sistemáticamente cantidad de información acerca de cualquier aspecto de las diversas culturas del mundo. Ello ha permitido formular generalizaciones a partir del hallazgo de rasgos comunes, referidos a estructuras del lenguaje, relaciones de parentesco y otros aspectos de la organización social. Entre los objetos de análisis que despiertan cada vez más el interés de los antropólogos se encuentran los estudios comunitarios, que tienen que ver con los grupos sociales recientemente integrados a sociedades modernas. Problemas como los patrones de asentamiento en las grandes ciudades, los fenómenos migratorios y las relaciones entre los emigrantes y sus comunidades de origen, la cultura de la pobreza, entre otros, han enriquecido en los decenios recientes el campo de acción de la antropología cultural. Por último, dejamos las preguntas acorde al tema.